Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de otras iglesias fraternas que nos siguen a través de redes sociales. Estamos empezando el mes de septiembre del año 2021, primer domingo de septiembre del año 2021 después de Cristo. Esta mañana doy por inaugurado una serie de mensajes en la iglesia titulados Iglesia y Salud Mental. Iglesia y Salud Mental. Mucho hemos hablado durante meses anteriores sobre la realidad que está pasando el mundo, los adultos mayores, hombres, mujeres, la niñez, la iglesia en estos tiempos de pandemia. Una de las afectaciones más serias después ya de 19 meses de pandemia es justamente el tema de la salud mental. Según estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2020 la depresión ya era la segunda causa de discapacidad para las personas en el mundo. ¿Qué le parece? Es decir, esta situación es extremadamente grave, compleja. Cuando hablamos de problemas de salud mental, bueno, estas organizaciones mundiales de la salud, territoriales, panamericana, pero también la mundial, ubican a las siguientes patologías allí: depresión, estigma de enfermedad mental, suicidio, trastorno bipolar, desórdenes alimenticios y también las adicciones. Y obviamente ahí hay una amplia gama, ¿no?, de fobias y de muchas cosas que afectan la salud mental. Siendo que este mes vamos a tratar el tema que ya les dije, Iglesia y Salud Mental, este primer domingo de la serie es necesario definir qué es una enfermedad mental. Una enfermedad mental se puede definir como un trastorno médico que cambia tres cosas, atención: el pensamiento, los sentimientos o el comportamiento. Y en el peor de los casos cambia las tres cosas de una persona y que justamente ocasionan en esa persona angustia y dificultad para funcionar normalmente en lo cotidiano. Vuelvo a repetir, una enfermedad mental se puede definir como un trastorno médico que cambia el pensamiento, los sentimientos o el comportamiento o las tres cosas de una persona y que justamente ocasiona que ella viva con angustia y dificultad para funcionar en el día a día. Las causas de las enfermedades mentales son complejas y los científicos no las conocen totalmente, aunque la mayoría de ellos creen que las enfermedades mentales se generan por alteraciones electroquímicas en el cerebro. Alteraciones electroquímicas en el cerebro. Hermanos, hermanas, este tema no hay que satanizarlo, ¿no? Es un tema científico también, por favor. El cerebro tiene componentes electroquímicos que a veces se desbalancean, por decir algo, y se necesita de una intervención profesional. Bueno, los factores genéticos, ambientales y sociales, claro, someten a algunas personas a un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad mental más que otras personas. Sí, otra vez, factor ambiental, genético, social, como lo que estamos viviendo en el mundo ahora. Un trauma físico, por ejemplo, una lesión cerebral, puede también aumentar sustancialmente el riesgo de padecer una enfermedad mental. Las enfermedades mentales van de lo leve a lo grave, de una depresión leve y ansiedad a la depresión grave, bipolaridad, y los científicos hablan de la esquizofrenia. Hermanos, hermanas, atención por favor. Ninguna persona está exenta de padecer algún tipo de enfermedad mental. No importa la clase social, la condición económica, la etnia, el sexo ni la edad. Lo único que hace falta es
una crisis y no estar preparado para enfrentarla. Y la enfermedad mental se puede dar. Por favor, tomemos esto con mucha humildad. Todos estamos expuestos en estos tiempos a una situación de estas. Cuando estas crisis suceden es cuando más necesitamos del amor y el apoyo de seres queridos o personas que estén a nuestro lado. Oiga, hermano, hermana, cuando estas crisis suceden es cuando más necesitamos de comunidades que nos acojan, que nos protejan, que nos levanten, que nos alienten. Por eso es muy importante la iglesia como comunidad terapéutica, como una comunidad del reino de Dios para los temas también de la salud mental. Quiero contarles que el año anterior hubo un encuentro de iglesias en Estados Unidos con el tema salud mental y la iglesia. Usted puede anotar esto en el internet y encontrar los documentos. En este momento no lo haga porque estamos en el mensaje, ¿no? Pero sabe que ahí encontré algunas joyas que quiero leer para ustedes. Uno de los principales protagonistas de este encuentro interiglesias de salud mental y la iglesia fue el pastor Rick Warren, el famoso pastor de Estados Unidos que escribió La Iglesia con Propósito. Bueno, él estuvo participando en ese encuentro. Y varias de las afirmaciones son realmente un tesoro. Dice así: las personas que sufren de enfermedades mentales van a las iglesias porque ven allí un lugar de esperanza. Y el pastor Warren dijo ahí: en la iglesia tenemos una historia más larga que cualquier gobierno en tratar este tipo de cosas. Y es cierto, la iglesia, hermanos amados, la iglesia, no solo del pastor que estoy mencionando, nuestra iglesia local, la iglesia de Cristo en general, tiene una amplia historia de recibir personas con problemas de salud mental. Atención, otra cosa que surgió en ese congreso, ya vamos a ir a la palabra, pero por favor es necesario instruirnos al menos levemente en este tema. Aproximadamente el 65% de las personas que padecen este problema recurren primero a la iglesia. Las coincidencias no existen, debemos creer que Dios en su amor ha acercado a esta persona a la iglesia, a nosotros, hermanos y hermanas. Y la pregunta es, ¿cómo transmitimos la luz de Cristo a todas estas personas? Ay, hermanos, durante este mes estaremos abordando esta serie. He pedido a los pastores de la iglesia ser muy serios en este abordaje, muy balanceados, muy pegados a la palabra, pero en un diálogo interdisciplinario, porque esto no es tan sencillo como a veces se lo ha abordado. Otra de las frases que salieron en ese encuentro de salud mental y la iglesia del año anterior es esta: debido a las extensas deficiencias existentes en las clínicas de salud mental públicas y otras instituciones que tratan con personas que sufren enfermedades mentales, las iglesias se han convertido en lugares donde acuden las personas con problemas mentales. Es así. Es así. Ya definimos lo que es un problema de salud mental. En ese marco, aproximadamente el 60% de los adultos con enfermedades mentales no han recibido tratamiento alguno durante el tiempo de la pandemia. ¿Qué le parece? ¿No le parece entonces que es un tema pertinente de la realidad y que nos corresponde como iglesia entrar a abordar con la altura, la madurez del caso? El doctor Aaron Kheriaty, profesor adjunto de psiquiatría en la Universidad de California en Irvine, dijo esto, que la ciencia y la religión deberían sostener un diálogo cuando se trata de la enfermedad mental, y que la iglesia puede ofrecer la esperanza que las comunidades médicas y científicas posiblemente no pueden brindar. ¿Qué tal? Lo dice un científico. ¿Qué tal? Qué importante, hermanos y hermanas, abordar este tema.
La parábola del buen samaritano dijo, y justamente señala nuestra responsabilidad de facilitar sanidad. Y existe una relación estrecha entre la mente, el cuerpo y el alma. Oiga esto, nuestro cuerpo afecta a nuestra alma. Nuestro cerebro afecta a nuestra alma. Qué importante que iniciemos esta serie el mes de septiembre de este 2021 en la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Si usted conoce de personas que vayan a necesitar este tema, avíseles, infórmeles, para que se unan justamente a esta importantísima temática de actualidad. La palabra de Dios, por ser un libro divino y humano, contiene en sus páginas varias historias en que se mencionan casos de salud mental. Obvio, hay varios casos. Por ejemplo, Daniel capítulo 4. No lo vamos a ver por el tiempo. En Daniel capítulo 4, libro del profeta Daniel, se habla de la locura que tuvo por 7 años Nabucodonosor, rey de Babilonia. Qué tremendo es eso. En Primera de Samuel capítulo 16, se habla de los trastornos emocionales y mentales del rey Saúl, el primer rey de Israel. En el Salmo 51, se ve al rey David en una depresión profunda. Eclesiastés capítulo 1 y 2, Salomón en un estado de perturbación completa, de confusión, de desesperanza. Bueno, hace unos domingos atrás yo les compartía la depresión y las fobias del profeta Elías, Primera de Reyes capítulo 19. Se dan cuenta, hay tantos textos de la palabra. Pero también en el Evangelio, Mateo capítulo 4, verso 23-24. Bendito sea el Señor, nuestro Señor Jesucristo ministró a personas atormentadas en la mente durante los tiempos que justamente Él ministró acá. Y ahí decíamos, y así encarrilamos el mensaje de esta mañana. El evangelio del reino que Jesucristo predicó incluía bendiciones para el cuerpo y para el alma. En muchos pasajes de los 4 evangelios, cuando se habla del ministerio de Jesús, se menciona con claridad que su atención primordial fue para los pobres, los más necesitados, entre los que sobresalían enfermos, los desahuciados, repudiados, olvidados de la sociedad, leprosos, ciegos, paralíticos, los lunáticos, los endemoniados y gente atormentada. Esta mañana, antes de trabajar el texto de fondo central de este día, revisemos juntos brevemente el Salmo 38. El Salmo 38, un salmo hermoso, poderoso, que titula en la Reina Valera 60, la oración de un penitente. Y aquí, hermanos, hermanas, escuchen a manera de introducción, seguimos hablando del tema. Esta es una impresionante descripción sintomatológica de un estado grave de salud mental. Sí, ciertamente David, el estado en que David está es por su pecado, es cierto. Aquí el pecado es lo que a él le tenía en ese estado. Pero sí hay que decir de manera tajante, no todos los problemas de salud mental son por pecado, no. Ya dijimos, pueden haber desbalances neurológicos por razones químicas, etc. Pero claro, el caso de David aquí es porque había pecado. Y entra en un estado tan terrible de depresión. Verso 5 de Salmo 38. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Muy posiblemente David estaba tan deprimido que pasó tendido tanto tiempo en la cama que empezó a tener en la espalda, en las nalgas,
ese deterioro de la piel que supura. Se me va el nombre, ascaras me parece que se llama eso, pero hieden y supuran sus llagas por causa de su locura, dice acá. Verso 6, miren, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Tremendo. La posición física cambia cuando la enfermedad mental afecta de manera directa al ser humano. Se sentía humillado y pasaba de luto todo el día. Hay una pausa, hermanos y hermanos. ¿Cuánta gente este tiempo pasa enlutada todo el día? Vivimos tiempos difíciles, pero la palabra tiene para nosotros respuestas. Mire el verso 8. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Debilidad física. Molido. En Ecuador decimos hecho pedazos. A causa de la conmoción de mi corazón. Esas son depresiones, miedos, fobias, angustias que vienen en la vida y se somatizan de esta manera. Y podemos seguir. Finalizo con el verso 10. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Bueno, problemas de salud mental son problemas tan humanos, tan cercanos, tan nuestros a veces. El mundo está golpeado por este tema ahora, como lo hemos dicho, dando datos de revistas científicas de la OMS y OPS este día. Y por eso abordamos el tema. La semana anterior ya dijimos que nuestro Señor Jesucristo dedicó gran parte de su ministerio a atender a estas gentes, justamente estas personas que estaban atormentadas. Abra su Biblia, por favor, vamos a profundizar un poco en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, del verso 25 al 30. La palabra dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y atención, aquí está el texto. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Palabra de Dios. Qué texto más hermoso, qué palabra más tierna, más dulce, más esperanzadora. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, enviado del Padre Celestial, dice que Dios le ha dado a él misterios que no se los dio a otros. Quizás aquí justamente por el contexto anterior es el misterio de conocer la psiquis humana, de conocer lo profundo del ser humano, no solo un conocimiento teológico y teórico, sino un conocimiento humano, porque Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. De allí que, como decía Miguel de Unamuno, que me fascina, nada de lo humano le ha desconocido a Jesús. Nada de lo humano. Y desde allí hace una invitación a sus seguidores, verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí ayuda mucho profundizar en la estructura del idioma original en que la palabra fue escrita. Porque los autores tenían una intención al usar ciertas palabras, no es nomás así, no. Ellos podían escoger muchas palabras para ciertos términos, pero ¿por qué el Espíritu Santo inspiró a cierta terminología? Bueno, a eso ayuda la exégesis bíblica.
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. La primera palabra, vengan a mí los que estáis trabajados. ¿Saben que ahí la palabra original es copiontes? Vengan a mí todos los copiontes, que se traduciría como todos los que trabajan arduamente. Todos los que trabajan arduamente. Jesús llamó a todos los que estaban allí, pero trabajaban arduamente. Entre las multitudes que seguían a Jesús estaba gente que para ganarse el sustento diario, la papa, como decimos en Ecuador, trabajaba duramente. En esos tiempos eran tareas agrícolas, de pesca, oficios manuales como la carpintería para reparar botes de pesca y otros similares. Oh sí, Jesús anduvo con esos públicos, ellos le seguían, ellos le paraban bola a Jesús y Jesús se acercaba a ellos. Vengan a mí los que trabajan duramente para ganarse el pan. Jesús se identifica con esa gente. Considera importante mirarlos, acogerlos, invitarles para darles descanso en medio del agobiante esfuerzo. La mejor traducción aquí sería: venid a mí, todos los que trabajáis arduamente. Hermanos, hermanas, en estos tiempos del trabajo duro, para los que tienen la dicha de tenerlo, es lo característico. Eso de trabajar en casa, de trabajar conectado al internet, a la computadora todo el día, etcétera, ha traído un tremendo deterioro en la salud física y mental de las personas. Ha traído una ruptura de relaciones con los espacios de trabajo donde habitualmente uno iba y se presentaba. Venid a mí, dice el Señor, todos los que en este tiempo de pandemia trabajáis arduamente. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo empatiza con estas problemáticas tan humanas. Jesús de Nazaret, nuestro Señor, invita a la gente a que trabaja copiontes, es decir, que trabaja arduamente para ganarse un pan digno en medio de esta pandemia en donde el desempleo y el subempleo han aumentado como nunca antes y han botado gente a buscar emprendimiento, a buscar venta en la calle, y son gente copiontes que sale por el pan cotidiano sin la certeza de que lo va a obtener o traer al final del día a casa. A esa gente Jesús dice: vengan a mí los que están copiontes, vengan a mí los que trabajan arduamente. Hermanos, y no termina allí: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. La palabra cargados en el original es pefortismenoi. Pefortismenoi. Se refiere a los que están llevando de manera permanente una carga. Se refiere a los que están cargando siempre una carga. Y estoy seguro que esta mañana hay personas que están llevando una carga pesada en su interior, en su alma, en su psiquis. Se acuestan cargados, se levantan con la carga. A veces pesa tanto que el sueño se va. O peor aún, pesa tanto que en el sueño vienen las pesadillas. O despertarse a medianoche en la madrugada hasta lograr conciliar nuevamente el sueño. Son cargas tan pesadas que no dan descanso. Aquí Jesús dice: vengan a mí los que están trabajando arduamente, copiontes, pero también vengan los que están permanentemente cargados. Las que están permanentemente cargadas. Hermanos, hermanas, esta palabra es para ti hoy si tú llevas una carga profunda en tu corazón. Hace muchos años atrás se dio esto en una de las carreteras de este país.
iba un hermano en Cristo manejando su camioneta y vio que estaba un hombre cargado, un quintal encima, y le hizo la señal de que lo lleve. Entonces este hermano, viendo eso, dijo: voy a parar para ayudarle con su carga. Paró el carro y su sorpresa fue que este señor subió cargado el costal, y en la cajuela del carro se agarró así, pero seguía con el quintal encima. El hermano prendió el carro, avanzó y vio por el retrovisor y seguía el hombre. Entonces el hermano frenó el carro, bajó y le dijo: disculpe señor, ¿por qué no pone el quintal abajo si yo le estoy ayudando para que se descargue? A veces hay gente que vive cargada toda la vida por su hijo, su hija, la esposa, el esposo, la enfermedad, el empleo, el desempleo, por temor a una enfermedad. Nuestro Señor Jesucristo, como principal terapeuta del alma del ser humano, este día nos dice: vengan a mí los que están trabajando duramente, porque yo sé lo que es ganarse el pan trabajando duramente y a veces llegando al final del día sin recabar todo. Vengan a mí los que están justamente llevando una carga todo el tiempo, yo quiero darles descanso. Ay, hermanos y hermanas, nuestro Señor dice: yo les haré descansar. Y la palabra descanso es muy importante allí. Es la palabra anapauo en el griego. ¿Qué significa esto? Escuche. Interrumpir el trabajo o quitar la carga para dar descanso, reposo y refrigerio. Qué hermoso. Entonces lo que acá dice nuestro Señor es esto: venid a mí todos y todas, los y las que trabajan duramente y están llevando de manera permanente una carga sobre sus almas, que yo voy a interrumpir esa rutina de sufrimiento para darles descanso, reposo y refrigerio. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Ese es Jesús, no religión, no el que está clavado en una cruz. Es el que está interesado en tus problemas y en mis dilemas humanos. Es el que nos invita a venir a Él esta mañana. Aquellos que estamos trabajando duro. Aquellos que llevan una carga tan pesada todo el tiempo. Para interrumpir aquello y darnos descanso, reposo y refrigerio. ¡Ah, qué maravilla! ¿Cuántas personas necesitan este reposo de Dios en medio de sus tormentas en estos complicados tiempos? Yo a momentos lo he necesitado, hermanos. Ustedes saben que por la gracia de Dios volví después de un COVID que me tuvo al borde de la muerte. El post-COVID tiene muchos estadios de angustia, de debilidad, de depresión, y uno necesita aferrarse a esta palabra de Jesús. Jesús nos invita, nos convoca, nos dice: vengan a mí. Hay problemas de salud mental en los que hay que ir al especialista, sí, hermanos. Pero la primera invitación la hace Jesús de Nazaret cuando dice: vengan a mí. Vengan a mí. Este día, hermano, hermana, quiero pedirte que te acerques al Señor de manera especial. Y si tú no conoces del Evangelio de Jesucristo, la buena nueva de Jesucristo, esta es la buena nueva de Jesucristo. Él está interesado en aquel, en aquella que trabaja arduamente. Está interesado en descargar aquella que lleva una carga todo el tiempo. Está interesado en interrumpir esas rutinas del sufrimiento humano para darnos refrigerio y reposo para el alma. Ese es Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Y glorifícate esta mañana en tu palabra. Y él termina con el texto diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay mucho que decir allí.
Pero él dice, aprendan de mí, soy manso y humilde. Ser humilde, la palabra en el original involucra tomar la decisión de bajarse de cualquier elevación en la que estemos, bajarnos para hallar descanso para el alma. A veces el orgullo, la jactancia no nos permite bajarnos y ser humildes. Y por lo tanto todo el tiempo vivimos atormentados con problemas de ego, de egolatría. Todo el tiempo vivimos hablando con nosotros mismos, ¿no? Sobre lo supuestamente grande y poderoso y hermosos y guapos y financieramente poderosos y académicamente sólidos que somos. Eso quita la paz mental, por favor, te va a llevar a la enfermedad mental. Esta mañana el Señor nos dice, iglesia, ministren los problemas de salud mental. Esta mañana Jesucristo nos dice, vengan a mí los que están trabajando arduamente, los que no logran soltar su carga. Yo quiero darles el descanso. Quiero darles refrigerio. Quiero interrumpir eso para que ustedes tengan paz y ustedes tengan gozo.